Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa madre iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca y mi Dios te vino a hablar. Y voy a hablar desde Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Muchas gracias, y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Yo me siento feliz cuando oigo a los hermanos decir, mira, y no venís para la amada. Todo el mundo dice, no vais para la iglesia. Aquí no, aquí vamos ¿para dónde? Para la amada. Es la amada del Señor. ¿Y dónde está el Señor? Entonces tú tienes que amarla. Eso es lo que se está hablando. La amada del Señor. Muchas personas piensan que pues, se puede oír o ver casos como de hipocresías, no. Aquí no. ¿Y saben por qué aquí no? Porque aquí no nos vemos según la carne. Y como no nos vemos según la carne, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 20, no nos vemos según la carne, entonces estamos en el espíritu. Porque si no ves según la carne, ahí es donde hay perdón. Ahí es donde perdonas. Entonces, bueno, ya pasó, se le activó la ira, se le activó la contienda. Dice el amado apóstol Pablo, airaos, pero no hagáis el mal. ¿Me entiendes? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso te lleva a la santidad. Eso te lleva, el perdón nos lleva a la santidad. Entonces, Dios no agarró a cualquier cosa. Mira, de Maracaibo se dice lo peor. De Maracaibo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. De hecho, no lo tienen en muy buena alta estima. El maracucho mismo es el que se tiene en tan alta estima que dice que es la pepa del queso. Imagínate tú, que hasta el queso tiene pepa. Entonces resulta que dice las Escrituras en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, que Dios agarró lo que para el mundo es lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, escogió Dios. ¿Quién lo escogió? Dios. Para avergonzar a los sabios. Porque es Dios y solamente Dios por su palabra quien nos transforma. Es solamente Dios el que está haciendo la obra en este lugar. Y cuando estoy hablando de este lugar, no estoy hablando de la vereda del lago. Estoy hablando de tu presencia, donde Dios se manifiesta, estés donde estés. Porque hay algo muy importante que guinda en tu cuello, que es la palabra de Dios. Y cuando tú hablas en cualquier parte del mundo, se manifiesta la gloria de Dios. Hablo de esta congregación en especial. Por eso no debemos limitar a Dios a un lugar. No, que tiene que ser la vereda del lago. No te equivoques. Estás mal. Eso es idolatría. Cuando ponemos la mirada en algo, se llama idolatría. No, Dios es mucho mayor. Es mucho más grande. Es infinito. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Y si está en vosotros, donde vosotros estéis, ahí está Dios contigo. ¿Sí me explico? No se trata de un lugar, se trata de ti. Tú eres lo especial que Dios creó. Tú eres el terreno de Dios. Tú eres el tercer templo de Dios. Tú eres la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? El arca de Dios, con los 10 mandamientos, con la vara de Aarón que reverdeció, que es la resurrección de entre los muertos, está en nuestros corazones.
porque nosotros formamos el tercer templo de Dios. Ellos están locos por levantar un templo creado por manos humanas, pero no se han dado cuenta que el problema no está en construir un lugar y ir a ese lugar a darse golpes de pecho. El problema está en nosotros perfeccionarnos en el temor y el amor de Dios, en que nosotros comprendamos que somos malos y que es necesario transformarnos. Y Dios nos da la maravillosa oportunidad por medio del conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios dado al amado apóstol Pablo para que esa transformación llegue a buen fin. Para que verdaderamente seamos otro en Cristo Señor nuestro. Y esos momenticos de hipocresía como la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la borrachera, y pare usted de contar, queden destruidos. ¿Y cómo quedan destruidos? Cuando tú mismo te das cuenta que estás enfermo y quieres sanar esa enfermedad. No, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser transformado, yo tengo que mejorar. Y eso es lo que hace que tengamos un mejor porvenir y que tengamos una comunión con Dios. Yo lo recibo. El estudio de hoy se llama Un lugar celestial. ¿Un lugar qué? Celestial. Mira, no está lejos de ti, no está fuera de ti, está dentro de cada uno de nosotros, ese lugar celestial. La gente está buscando a Dios afuera, pero Dios se nos metió por dentro. Es Dios el que desde adentro regenera nuestro cuerpo. Es Dios el que desde adentro hace con su poder y su gloria que por una palabra la otra persona reciba consolación, poder y gloria. Y para eso fuiste llamado, fuiste escogido, fuiste apartado, fuiste seleccionado. Como me decía una hermana en estos días, bendecido, pareciera que Dios hiciera un club. Sí, esto es el club de Dios. El club de los obedientes. Porque el que no obedece no se debe de andar quejando de las cosas que nos pasan. Porque todo nos ha venido a través de la desobediencia. Y aunque algunos teólogos o que queriendo científicos dicen lo contrario, en el plan de Dios desde el principio estaba desobediencia y obediencia. En la desobediencia según la carne, en la obediencia según el Espíritu. Por eso ahora hemos muerto para el mundo y vivimos para Dios. En un lugar celestial. Pero tú tienes que entenderlo. Si la gente no lo entiende, entonces simplemente no es el escogido, el seleccionado, el apartado para poder entender esto. O simplemente no ha llegado el tiempo en que lo pueda ver. Hay personas que yo le he hablado que el diablo quedó destruido. Y me han dicho, estás loco, ¿cómo vas a decir eso si el infierno lo tienes bajo de tus pies? Y se molestan. Y después, por otra persona me he enterado que estas mismas personas vienen y dicen, no, si ya no existe diablo. Pero no le dan al César lo que es del César. Ni siquiera a Dios lo que es de Dios. Por mí lo oyeron y ahora lo aceptan, pero no le dan la gloria a Dios, sino que se creen que lo entendieron por ellos mismos. Alabado sea el Señor, porque lo que importa es que lo entendieron. ¿Usted está entendiendo? Amén. Eso es lo que importa, que lo entendamos. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Doy gracias a Dios por su existencia, el Padre, por su presencia, el Hijo, y por su manifestación, el Espíritu Santo en vosotros. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Dios los bendijo con toda bendición. Doy gracias a Dios por los profetas
por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque ellos derramaron su sangre y entregaron su vida para dejarnos por escrito a nosotros todo el testimonio del acontecimiento, del poder y la gloria de Dios. Debiéramos de ser un poco más agradecidos, ¿verdad que sí? Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. ¿Saben ustedes que Noé tenía una locura? ¿Por qué? Porque tenía puesta su fe en la esperanza. Solamente pensaba, si Dios me dijo que hiciera el arca, aunque no lloviera, yo le hice su arca, aquí está. Y que esperaba la lluvia. Y la gente mamándole gallo. Ese es lo que está el loco. Pero esa locura lo dio como el padre de las naciones. El padre de todas las gentes. Porque ese era el primer Adán. Y después todos quedaron destruidos y entonces quedó Noé, de donde viene toda la nueva población de la tierra. También demos gracias por Job, porque Job fue íntegro. Se le murieron 10 hijos en un día. Todas las propiedades, riquezas que tenía Job. Job tenía una agencia de carro, una agencia automotriz. Claro, en aquel tiempo los carros, las camionetas y los camiones eran los burros, las yeguas y los camellos, etc. Eso eran las mulas. Todo eso eran los carros de aquella época. Por eso él tenía una agencia de carro. ¿Ve? Y todo lo perdió. Todo, absolutamente todo. Pero lo único que Job no perdió fue su integridad. Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre, y hoy está entre nosotros como el más íntegro de todos. También podemos ver la fe de Daniel. Daniel siempre estaba en la constante oración, acordándose del pueblo de Dios. Es más, se está escrito que era el único que se acordaba y oraba por los profetas. Daniel. Ese es mi ejemplo para orar también por los profetas y dar gracias por ellos. Porque ciertamente son nuestros padres ancestrales. De ahí venimos por nuestra fe. Pero lo cierto es que el mundo no sabe, la humanidad no sabe ni de dónde viene, ni por qué está aquí, ni a dónde va. Simplemente no nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. No, no se trata de eso la vida. La vida es mucho más especial. Hay algo excepcional que Dios tenía preparado para nosotros y que lo dejó oculto en las Escrituras. Y que hoy por revelaciones, gracias al amado apóstol Pablo que lo dejó por escrito, hoy se pueden oír, se pueden entender, porque era para el final de los tiempos. Doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque eres nuestra esperanza. Esa actitud de santificación es por la que hoy puede vivir la humanidad, o no se ha aumentado la maldad. El corazón de muchos se ha enfriado. De muchos. Ya la gente no quiere ni siquiera hacer el bien. Porque dice, ¿y para qué le voy a hacer el bien si no son agradecidos? No, debo de pensar más en mí mismo que en los demás. Pero ese no es el criterio de Cristo, ni la actitud de Cristo que nos dejó como ejemplo. Cristo nos dejó como ejemplo el amor, la ayuda mutua. De hecho, todo lo envuelve en una sola palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo no, si tú ves, el mandamiento de Cristo es uno solo. Y con ese cumples todos los mandamientos. Porque cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, siempre estás pendiente de él. Como ayuda idónea unos de otros. ¿O no es así? Y ciertamente si te decepcionan, ¿cómo no te van a decepcionar que tú te des cuenta que abusan de ti? Que solamente te utilizan. Que tú eres bueno y eres lo mejor mientras tú estás ahí ayudando y apoyando, pero después, entonces, y tú te das cuenta de eso.
tú te das cuenta que eres utilizado. Y eso, por supuesto, te hace poner duro. Y entonces piensas, no, este también viene. No, yo no juzgo a todas las personas iguales, sino que cada quien se juzga por su portada. A todos se debe de apoyar a unos con otros. Y cuando una persona es injusta contigo, cuando una persona no es agradecida, ¿qué hace el sabio? El sabio, ¿qué hace? Ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque sabes que vienen con otras intenciones. Pero eso no quiere decir que porque una persona me haga esto, no voy a seguir ayudando a otra. ¿Ve? ¿Y quién pierde más? ¿Tú porque hiciste, jodiste? ¿O aquella persona porque se descubrió que abusaba de ti? Por eso es muy importante que todos sepamos que todo sale a la luz. Entonces es mejor refrenar nuestra lengua, cuidar lo que decimos, cómo lo decimos y con quién lo decimos. Porque si a mí alguien me viene a hablar mal de ti, amada, hermosa, ese alguien también habla mal de mí. Así que evitemos esas cosas. ¿Y cómo se evitan? ¿Cómo es que dice Sofía? No me di cuenta. No me di cuenta. Mira que fulano de tal, no me di cuenta. Sí, no importa. No importa. Ajá, sí. Dios vino y nos trae todos los sábados acá para perfeccionarnos. Dios nos da esta conferencia por medio de este medio para perfeccionarnos. Y cada uno de nosotros, aunque ustedes no lo crean, quieran o no quieran, van a ser perfectos. Porque Dios les va a meter, pero durísimo, a cada uno de los escogidos. Porque al hijo que ama, azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Y yo recibo que nos ha recibido por hijo. Así está escrito en Hebreos, en el capítulo 13, en el capítulo 12, 5 al 11. Dios al hijo que ama reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno entendimiento del conocimiento de la gracia de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Tenemos 6 días sin oír la palabra de Dios como cada sábado. Por eso hoy la vamos a recibir con mucha atención y con mucho amor, para que nos la llevemos en el corazón y vivamos por ella. Amén. Para muchos parece imposible que haya en la tierra un lugar celestial, porque la maldad se ha aumentado. Pero un lugar celestial aquí en la tierra, no te creo. Pero sí lo hay. Hay un lugar celestial. No comprenden el poder y la gloria de Dios. ¿Acaso se olvidan que para Dios no hay nada imposible? Dios se ha manifestado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el libro Pentateuco de Génesis, en el capítulo 32, 24 al 30, dice que Jacob peleó con Dios y Jacob peleó con el ángel de Dios. Si Jacob peleó por su bendición, y la bendición fue que sería heredero de una gran nación, como en su efecto lo es, pues dejó de llamarse Jacob para llamarse Israel. Y todos conocemos que Israel viene de 12 tribus, del hijo de Abraham, que es del nieto de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Abraham, llamado Jacob. Aquel que en el Peniel peleó con Dios por su bendición. Peleó, se aferró a ella, fue valiente. De Israel
viene Cristo, el cual es Dios, como está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 5. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos de los siglos. Amén. Los judíos fuera de Israel, o sea, que están en las naciones, llamados por algunos judíos sefarditas y por otros gentiles, vienen a tomar la herencia de Dios por la promesa en Cristo Señor nuestro, como está escrito en 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuántos espíritus? ¿Y cuál es el espíritu del Señor? Entonces el que se une al Señor tendrá una actitud santa. Ese es el que se une al Señor. No es decir, soy cristiano, soy de Cristo, conozco a Cristo, y que sigamos en lo mismo. Tenemos que ir perfeccionándonos. Bueno, si antes se me iba el piecito para... Vamos a enderezarlo. A enderezar vuestros pies. De Israel, estos que se unen al Señor entenderán que Dios no pertenece a límites de hombres corruptos de entendimientos, que toman la piedad como fuente de ganancia, proponiendo hacerle templos a Dios sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pues está escrito que Dios no mora en templos creados por manos humanas. Hay muchos ministros incompetentes que se hacen llamar pastores y le quitan a la multitud para la construcción de un templo, porque ahí va a morar Dios. Pero lo cierto es que Dios no mora en templos creados por manos humanas, y para eso reciben los diezmos. Nosotros entendemos que Dios mora en vosotros por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? Por el Espíritu Santo. O sea que en la santidad que hay en ti, en la santidad que tú demuestras, se manifiesta la gloria de Dios. Como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, 22 al 28. El Dios que hizo el mundo, dice el amado apóstol Pablo y escribe el apóstol Lucas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Usted, llamado pastor, cura, sacerdote, puede leerlo. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, les guste a los científicos o a los teólogos o a quien no les guste. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, o sea, cuándo nace y cuándo muere, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Somos hijos de Dios. Si yo quiero tocar a Dios, yo solamente tengo que abrazarlos a ustedes. ¿Ven? Por eso, antes de yo llegar a la gracia, yo tenía una frase, que cuando alguien hacía algo positivo por mí, yo le decía, vos soy una madre. Vos soy una madre.
Mira, se me quedó el carro, no tengo batería, puede venir a auxiliarme. Iban y me auxiliaban. Vos soy una madre. Y en todo aquello que la gente me podía ayudar y me auxiliaba, yo les decía, vos sois una madre. Ciertamente, vosotros sois una madre, la amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Y por eso, nosotros todos juntos, por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, nos apoyamos unos a otros y nos ayudamos. ¿Sí me expliqué? ¿Dónde entonces está Dios? Por eso, como está escrito en el Salmo 82 del 1 al 6, Dios está en medio de los dioses. Y en medio de los dioses juzga. ¿Está Dios entre nosotros? ¿Nos está juzgando Dios con su palabra? Así está escrito en Efesios capítulo 1, 3 al 5. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con toda bendición qué? Espiritual. En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación. De un lugar celestial. En los lugares celestiales. Hay 3 lugares celestiales específicos en las Sagradas Escrituras. El primer cielo, donde estamos. ¿Por qué en un lugar celestial? Porque donde hayan 2 o más reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Por eso nosotros aquí no estamos esperando que Cristo venga. Sería una incongruencia. ¿Está Cristo entre nosotros? Amén. Entonces, ¿cómo vamos a esperar a alguien que ya está? Ah, no, pero es que yo quiero verlo según la carne. Juan capítulo 16, versículo 9 al 10, dice que según la carne no lo íbamos a ver nunca más. Yo me voy y no me veréis nunca más. ¿Y cómo lo vemos ahora? Como lo vieron las Marías cuando llegaron allá al sepulcro y le dijeron, hortelano, ¿dónde pusiste al Señor? Cuando Él les habló, ay Señor, si eras tú. Ah, pero con otro rostro, con otra figura. Así que aquí está el rostro de Dios. En cada bondad tuya, en cada misericordia, en cada gesto de amor que sale de ti, ahí está, es Dios, porque el único bueno es Dios. La carne, ¿para cuántas cosas aprovecha? Para nada. Por eso es muy importante que tú entiendas quién eres tú, lo especial que tú eres. Y eso nos va a ayudar a corregirnos a nosotros mismos, porque el Espíritu vino a ayudar a esta carne. ¿Usted va comprendiendo? Así que bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es un lugar celestial. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? O sea que antes de la fundación del mundo ya nosotros estábamos con Dios. Porque si no, ¿cómo nos escoge? Si no hubiéramos existido. Estábamos con Él antes de la fundación del mundo. Teníamos una vestidura angelical, muy hermosa. Ah, pero Dios no quitó esa vestidura angelical, nos hizo un espíritu y nos metió en estos cuerpos para cumplir una misión. Hacer al hombre exterior, que Dios lo sacó de la tierra, que le puso unas goticas de maldad, hacerlo a imagen y semejanza de Dios. Ese hombre no era imagen y semejanza de Dios. Yo no era imagen y semejanza de Dios. Dios me ha transformado por su palabra. Ha derramado su gracia en mí y ha hecho una nueva criatura. Y a ustedes, cada uno de ustedes en su transformación por Dios, ahora sí está haciendo a imagen y semejanza de Dios, porque se parecen cada día más a Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Muy importante. Así que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos.
Hermano, ¿y dónde dice que nosotros éramos ángeles, teníamos una vestidura? Dios nos quitó la vestidura, nos hizo un espíritu, nos metió en el cuerpo con esta misión. Hebreos capítulo 1, versículo 7 y el versículo 10. Versículo 7 y 14. Del 7 al 14 usted lo lee y usted va a ver lo que habla ahí con respecto a los ángeles. Y ahí está su misión. Usted tiene que hacerlo. No son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. Yo vengo aquí a favor de ustedes. No sé si ustedes todos vendrán a favor mío, pero yo sí sé quién soy, de dónde vengo y lo que vengo a hacer. Y vengo a favor de ustedes. No son todos espíritus ministradores. No son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. Ustedes son los herederos de la salvación. Yo vengo aquí a favor de los herederos de la salvación. No sé ustedes. Entonces te dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo podemos llegar a ser santos y sin mancha? A través del conocimiento. El conocimiento me enseñó a mí. Mira, anteriormente yo iba a misa y me decían que el diablo era el que me hacía hacer el mal. Eso era lo que me decían. No sé si pasó también con ustedes. Pasó con ustedes. El diablo es el que hace el mal. Cuando vine acá, comprendí que resulta que el mal está en mí. Y que yo era el diablo. ¿Por qué? Porque en mi carne está la maldad. Hay fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades. Y pare usted de contar. Por la palabra, Gálatas 5, 16 al 25. Así que conocí que también en mí está el Espíritu y las bondades de los frutos del Espíritu. Bondad, mansedumbre, tolerancia, perdón, amor, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Así que cuando comprendí que en mí está lo malo, que es el diablo, y en mí está lo bueno, que es Dios, yo entonces destruí el diablo que está en mí por el conocimiento de la sangre de Cristo. Y quedó destruido el diablo, reducido a la nada, bajo de las plantas de mis pies, para que Dios viva en mí. Y andar ahora por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando tú lo entiendes de esta forma, sabes que no tienes que echarle la culpa a un tercero, sino que tú eres el culpable. ¿Vamos comprendiendo? Y ahí es donde tú tienes la oportunidad de rectificar y decir, vale la pena mejorar, porque son mejores los frutos del Espíritu que andar según la carne. Pues el que siembra para el mal, ¿qué va a recibir? El mal. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en el Señor. Como también está escrito en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen santa, conforme a nuestra semejanza celestial. Dios estaba hablando con nosotros antes de la fundación del mundo. Y tenía Dios en su trono ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda. Y nos dijo a nosotros, hagamos ahora al hombre allá sentado en su trono, en el pleno cielo. ¿Ve? Entonces tomó Dios el cuerpo del hombre
y derramó en él espíritu de vida. Y el alma viviente, que es el cuerpo, fue transformado ahora por lo que hay dentro de él. El derramamiento de la sangre de Cristo por la gracia. Sí vamos comprendiendo. Si no, voy a buscar un pizarrón y tratar, porque es muy importante que comprendamos esto. Porque si no, vamos a seguir haciendo el mal. Y tenemos que acabar con el mal que está en nosotros. La hipocresía, el hablar mal de los demás, el no ser agradecido. Tenemos que acabar con eso. ¿Para qué? Para que los demás, los que están afuera, digan, estos son los hijos del Dios viviente. Yo quiero estar en esa congregación. Porque es que ellos predican con sus propios hechos. Usted va comprendiendo. No es que ellos dicen, no, Dios es bueno y está en nosotros, sino que Dios se manifiesta en ellos porque ellos son buenos, porque Dios está en ellos. Usted va a comprender. Entonces, por eso para mí es muy importante no venir aquí a perder el tiempo ni hacerles perder el tiempo a ustedes. Yo sé de lo que se trata. No se trata de ir a misa, sentarnos, arrodillarnos, levantarnos, darnos 3 golpes de pecho, confesarme cura y voy y hago la misma marramucia y vengo otra vez el próximo sábado a buscar otra vez perdón. No se trata de eso. Se trata de que cada semana haya un cambio en nosotros, haya una perfección. Tú fuiste llamado para eso. El que no fue llamado para eso, ok, perfecto, pero tú no. Sí me explico lo especial que tú eres. ¿Ah? Que tú eres. Porque si esto fuera para los otros estuvieran aquí. Pero hoy eres tú. Tú eres el que estás oyendo esto. Y tienes hoy la oportunidad de arrepentirte. Pero no de arrepentirte de palabra o meterte en la playa o en la piscina o en el tanque para bautizarte con agua porque estás arrepentido. Mira, mueres para el mundo y vives para Dios. Y sigue saliendo el mismo diablo. No, la palabra, el derramamiento de la gracia de Dios, la sangre de Cristo, comprender su muerte y su resurrección, es lo que hace que haya un cambio entre nosotros. Porque empezamos a ser agradecidos con Dios. Y empezamos entonces a amar a Dios de una forma sublime. Entender el sacrificio de Cristo para comprender el amor de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Entonces nos decimos a nosotros mismos, vale la pena ser mejor. Vale la pena cambiar. Por mí mismo vale la pena. Entonces dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen santa, conforme a nuestra semejanza celestial. Por eso esto es un lugar celestial. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender. Dios desde el principio seleccionó, apartó, predestinó, escogió, así lo dice la Biblia. Hermano, entonces Dios lo que tiene es un club, sí, un club de los escogidos, de los obedientes. Sí lo tiene. Y por eso, para entrar en ese club, el pago no es cualquier cosa. El pago es la obediencia. Para entrar en ese club, para permanecer en él. Hay muchos que han pasado por aquí y duran poco tiempo y después se van. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre? ¿Ah? Algo y Dios los aparta. Hay unos que no van a venir más, otros vuelven. ¿Por qué pasa eso? Y muchas veces cuando quieren venir en verdad, Dios no les permite, no los deja llegar. Porque en este club, al igual que en los clubes, el que no está pagando al día, no entra. No se han dado cuenta de eso. Pero lo cierto es que está ocurriendo entre nosotros. Para que eso cambie, yo debo de tener 2 cosas que el Señor me enseñó el miércoles. Primero, no debo de tener temor.
Y segundo, esforzarme y ser valiente para recibir mi herencia. Dios desde el principio seleccionó, apartó, predestinó, escogió a unos individuos especiales para hacer que se conviertan de su forma natural a seres excepcionales por medio de su ser espiritual, conforme a la palabra de Dios que es su poder. Así está escrito en Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, no es que es casualidad y que está pasando esto en nuestra vida. No, fuimos seleccionados para esto. Fuimos apartados para esto. Para que Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, que vamos a ser buenos por las buenas o por las malas. Si queremos seguir llevando totazo, allá nosotros, pues. ¿Sí? También está escrito en Efesios 2:6, y juntamente con Él, ¿con quién Él? Con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo bendito, Señor nuestro. ¿Estamos nosotros sentados hoy aquí con Cristo? Si nosotros comprendemos en verdad que Cristo está aquí, la envidia se va, huye. Sí, el maltrato, toda el hablar mal del hermano, todo eso se va. ¿Por qué se va? Porque sabemos que Cristo está aquí y que me mete si no me porto como es. También debemos saber que el Espíritu nos dice, pues en primera carta a los Corintios 15:40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo terrenal. A mí me han pasado aquí cosas extraordinarias. He declarado a personas sanas y se han sanado. Eso es un cuerpo celestial. Porque solamente Dios puede hacer esas cosas. Y si Dios está en ti, en este cuerpo terrenal, lo glorifica. Se glorifica a Dios en el cuerpo para hacer buenas obras, preparadas por Dios de antemano. ¿Usted va comprendiendo? De la misma manera usted en cualquier parte donde esté. Porque usted es un ángel del Señor. Estoy hablando con su espíritu y no con su carne. ¿Usted va comprendiendo? Queridos hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, como está escrito en el Salmo 19:1. Ahora bien, el amado apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién se lo manifestó? A los ministros. Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa el padrecito, el llamado padrecito, el sacerdote que adora imagen. No tiene excusa. Porque Dios nos manifestó desde el principio que es un Dios invisible, eterno, inmortal. ¿Sí entendemos? Nosotros tenemos toda nuestra fe, no puesta en un lugar, sino en el Señor nuestro Dios. ¿Sí entendemos? Amén. Es ahora, y ahora es, como está escrito en Efesios 3, 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios de muchas formas. Mira, todos ustedes tienen para mí el rostro de Dios. Si yo quiero ver a Dios,
y darle una ofrenda a Dios, al dársela en cada uno de ustedes, ya ahí está el rostro de Dios. Ya, por cierto, ya le tengo allá, no me la pude traer, pero lo que pidió ayer ya está listo. Abba Padre, ya la tenemos allá en la casa, ahora se la llevo con el favor de Dios. Pedí y se os dará. ¿Eh? A la gloria de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ¿cuándo es ya? Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Nosotros le venimos a hablar a los curas, a los pastores. Usted le dice a un cura, a un pastor, que no debe, a un pastor le puede decir que no debe de cobrar los diezmos. Y usted tiene potestad para decírselo porque usted sabe por qué no debe pagar los diezmos. Al cura, usted tiene potestad para decirle, esta iglesia tiene potestad para decirle a los sacerdotes que no deben de adorar imágenes. Y a los pastores que no hay infierno, que el diablo quedó destruido. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios en muchas formas, sea ahora, ¿cuándo es ahora? Dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ojo, no en el lugar celestial, en los lugares celestiales, porque donde tú estés de pies hablando de gracia, eso es un lugar celestial. Allá en mi casa, cuando les recuerdo, los días sábados, si está 8 de la mañana y está cayendo un palo de agua, usted no venga para acá. Primero, porque el palo de agua a muchos no lo deja ni siquiera salir de su casa. Y segundo, que cuando esto aquí se llueve, se ensopa y los zancudos y los mosquitos andan como león rugiendo. Entonces, nosotros los sábados que esté lloviendo, nos vamos a las 2 de la tarde para que el bendecido Miguel, la sede principal, que ya saben que está en Teotiste de Gallego, avenida 8, número 23/60. ¿Ve? Y nos vemos ahí a las 2 de la tarde con mucho amor. Ay, ¿por qué no nos venimos para acá a la tarde, a las 3 de la tarde aquí, en la vereda? Por los charcos y los zancudos. ¿Ve? Allá estamos tranquilitos, estamos bien, la pasamos súper también. Porque Dios no está en un lugar, Dios está en vosotros. ¿Ve? Como los círculos de Ezequiel. Jeremías. De Ezequiel, ¿no? De Ezequiel. Que se mueven. Así nos movemos nosotros. Mire, ellos son los que no tienen templo. No, nosotros somos el templo de Dios. Porque la luz de Dios se nos metió por dentro. Y Cristo es su lumbrera. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 21, 22 al 24. Y no vi en ella templo, porque el templo de ella es el Dios Todopoderoso y el Cordero su lumbrera. ¿Usted entiende? Aquí el templo es usted. Aquí donde está Dios es en usted. No en un lugar. Así que, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. Los principados son los curas, sacerdotes, pastores, etcétera, ministros de Dios en los lugares celestiales. Así que no en un lugar celestial, en los lugares celestiales, aquí en mi casa, en tu casa o en cualquier lugar donde esté la palabra, donde se pronuncie la palabra de la boca de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo bendito nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Recuerden lo que está escrito en Hebreos capítulo 12, 18 al 24.
Porque no sabéis hacer, y presten mucha atención aquí a esto. Resulta que cuando estaba Moisés, ¿verdad? Había un monte donde Dios se manifestó ahí, pero cualquiera no podía llegar ahí. Y eran traspasados. Y ahí se alumbraba era con fuego. Entonces Pablo nos explica la diferencia de aquel monte y de este monte. ¿Usted va comprendiendo? Entonces dice, en Hebreos capítulo 12, 18 al 24, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, que era terrenal, y que ardía en fuego, a la oscuridad, ni a las tinieblas, ni a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Tú no te has acercado a este monte, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocara el monte, sería apedrada o pasada por dardo. O sea, no podía vivir. Dice Pablo, mas vosotros, ¿a quién está hablando? A nosotros, lo que le estamos creyendo, al creyente, al que tomó a Pablo como el apóstol de los gentiles. Mas vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Esta es la ciudad del Dios vivo. Hermano Maracaibo, no. Nosotros formamos una nación. Nosotros formamos esa ciudad. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. Está la Jerusalén actual y está la Jerusalén celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Tienen ángeles ustedes a su alrededor? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dice Daniel capítulo 12, versículo 1, los que están inscritos en el libro. Pablo aquí habla de eso. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos. Eso es lo que está dentro de ti. Tú no eres carne, tú eres espíritu. A Cristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que es la sangre de Cristo. Vosotros estáis en un lugar celestial. Esto es un lugar celestial. Por la gracia de Dios que mora en ti y sale a través de tu boca como adorno en tu cuello, en tu garganta. No por vosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Como está escrito en Gálatas capítulo 4, 25 y 26. Porque Agar es el monte Sinaí. Aquí hay una parábola que el apóstol Pablo nos aclara. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esa es la que está allá en Arabia, la física. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, estoy seguro que todos los judíos que oigan esto van a venir acá, porque van a comprender que no se trata. Mira, hay pastores que están quitándole cobre a la gente para irse para la Jerusalén. No, porque quieren estar allá, porque aquella es la tierra santa. No. Toda la tierra es de Dios y su plenitud. Y lo que lo hace santa a la tierra son las personas santificadas. Eso es lo que hace santo este lugar. Usted va comprendiendo. Estos judíos que entiendan esto van a querer venir para acá, a congregarse aquí con nosotros. Porque van a comprender que la Jerusalén actual, la que está allá en Siria, está en esclavitud junto con sus hijos. Por eso tanta guerra. Porque están según la carne y no según el espíritu.
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está aquí la libertad del Señor. Ahora bien, Pablo, el apóstol de la gracia, te explica cómo fue tu predestinación. Romanos, capítulo 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? Antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted se está dando cuenta para qué está hecho usted? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Tiene usted un llamado? Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto que está aquí está ocurriendo con nosotros. Dios nos llamó. ¿Y cómo nos justifica? Por la palabra. ¿Y cómo se glorifica a Dios en nosotros? Por la santidad a la que nos está llevando a través del conocimiento de la gracia de Dios. ¿Usted va comprendiendo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está eso? Romanos 8, 31 y 32. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Esto es un lugar celestial. Donde tú estés parado es un lugar celestial si tú estás bajo la gracia del Señor. Si tú estás brollando, tú estás hablando mal, eso no es un lugar celestial. Es un lugar carnal. ¿Y para cuánta cosa aprovecha la carne? Para nada. Mejor que sea un lugar celestial. Amén. Bueno, recordemos que en el libro histórico de Hechos 20:35, ¿qué dice? A ver, ¿quién me lo dice? Hechos 20:35. ¿Quién se lo sabe? Cumpliendo los días. Libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar. Ajá. Por eso le damos gracias a Dios por la bendecida Kimberly que está aquí con nosotros. Vivita y disfrutando. Abba Padre. Gracias a Dios por ese regalo tan hermoso que nos dio con la bendecida Kimberly. Y ya le tenemos allá la licuadora a la bendecida Kimberly. Alabado sea el Señor. Pedid se os dará. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar Que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. ¿Qué dice? A ver. 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada quien de vosotros ponga algo aparte para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Mira, qué tremendo. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día? Cada uno de vosotros ponga algo aparte. ¡Ey! Oído, amada. Oído. Vamos a hacer esto desde mañana. Vamos a hacerlo. Desde mañana vamos a agarrar algo. Lo que sea. Una papa. 50 bolívares. No. Ahí no habla de... 50 bolívares por decir algo. 20 bolívares, 40 bolívares, 50 bolívares. Según lo que Dios te haya prosperado. ¿Ve? Y entonces lo vas a poner. Vamos a poner a Dios a prueba. Y lo vamos a poner aparte. Y entonces
Vértale, pero es que el domingo no agarré nada. Bueno, y tenemos el lunes. Pero el lunes no agarré nada y tenemos el martes. Y el miércoles y así hasta el viernes. Si el viernes no agarraste nada, verdaderamente que vamos a orar mucho por ti. Y vamos más bien nosotros a ayudarte. Porque simplemente está ahí, pero bueno, pues. Pero entonces, oigamos, vamos a hacer esto desde mañana. Primero a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Con respecto a la ofrenda para los santos, aquí no está hablando de la ofrenda para Dios. Con respecto a la ofrenda para los santos, cada uno de vosotros, cada uno, Miguel Daniel, Eloy, Milka, Génesis, Yoxibel, Miguel, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Para cuando yo llegue el sábado, el Señor nuestro Dios se una con nosotros, no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Hermano, ¿y para dónde van ese dinero? A ver, díganlo ustedes, ¿para dónde van? ¿Ah? Para los santos. Ustedes mismos dan testimonio para dónde va, porque ustedes mismos saben para dónde se va. Alcen la mano todos los que han recibido de esa siembra. ¿Quiénes son los que han recibido de esa siembra? Todos han recibido de esa siembra. Alabado sea el Señor. Porque el que siembra recoge. Amén. Bueno, por la potestad que Dios me ha dado como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo, Señor nuestro. Amén. Donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, usted está sano. Vaya a hacerse los exámenes. Y recibo en el amor de Dios que lo prospera con toda prosperidad. Recibo en su divina gracia que los presento como una virgen pura, santa a Cristo, Señor nuestro, como la esposa. Y recibo en el inmenso amor del Señor Dios Todopoderoso que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flameante de consolación que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor. Nos guía, Juro, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. hoy declamo Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. los tres somos uno solito, porque somos un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy yo aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los ganan. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Esto lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si la quieres saber, lee.
quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, que de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Estate atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia, y mucha alegría, y arriba, ay arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor, yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocios, es el día de reposo. Por favor no me molestes, que hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno Verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que papá Dios nos quiera y
y no de muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está?